Las actas de las sesiones 120 y 121, señores diputados. Por favor. Cerremos la puerta ahí. Las actas de las sesiones 120 y 121 se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 122 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria hará lectura de la cuenta. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Se ha recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, por el cual formula indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Informe financiero respecto de dichas indicaciones. Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja, remitido a esta comisión para su informe con un plazo de 30 días. Oficio del Intendente de la Región de los Ríos, por el cual responde a la consulta sobre antecedentes existentes de un Plan Regional de Desarrollo Urbano y planes reguladores intercomunales. Al respecto, responde que no existe un Plan Regional de Desarrollo Urbano vigente o en desarrollo. Sin embargo, existe un Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Fluvial en las comunas costeras de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. También existe un estudio de Plan Regulador Intercomunal de Valle Central que abarca las comunas de Lanco, Paillaco y Los Lagos. Oficio del Director Nacional de INDAP, por el cual informa sobre lo establecido en la Ley de Presupuestos del Instituto de Desarrollo Agropecuario en relación a su glosa número 03 del segundo semestre de 2017. Propuestas de indicaciones recibidas del Sindicato de Trabajadores del Instituto Forestal, de la Fundación Terram y del Colegio de Ingenieros Forestales de la Región de los Ríos al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por último, comunicación de la bancada del Partido Socialista que da cuenta del reemplazo de la diputada Chicardini por el diputado Urizar. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, señores diputados, se ofrece la palabra. Aprobada la cuenta. Varios. Aprovecho de saludar a quienes nos visitan en esta oportunidad, don Jaime Naranjo, asesor legislativo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Agricultura. Una vez más, muy bienvenido, don Jaime. A nuestro director ejecutivo de CONAF, don Aarón Cavieres. A nuestro amigo asesor que siempre nos acompaña, que está aquí también con nosotros. Y a todos quienes se encuentran en la sala. Me interesaría saber si hay alguna novedad referente al documento que nos entregamos la semana pasada sobre el tema apícola. Usted es una persona muy diligente que siempre nos trae alguna novedad, alguna respuesta a los temas que nos interesan a nosotros y al país. La apicultura, que están muy preocupados los agricultores en Biobío y en el sur de Chile. Presidente, efectivamente puso en conocimiento las inquietudes que usted planteó y debo señalarle que el proyecto que está en el Senado se están enviando unas indicaciones sustitutivas para abordar la materia en particular. Falta solamente las sugerencias del Ministerio de Salud para poder ya empezar a tramitar el proyecto. Debo señalar que el proyecto que está en el Senado recoge tanto en las propuestas del senador Letelier, del senador Tuma y las propuestas que plantearon los diputados en el proyecto que presentaron aquí. De tal manera que ese proyecto que envió el Ejecutivo recoge los tres proyectos presentados por los parlamentarios, tanto los senadores como los diputados. Sí, porque nosotros aquí presentamos un proyecto que era de protección a la apicultura, en virtud de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, ese sector en la parte polinización, y que se está destruyendo y están desapareciendo en un porcentaje muy importante. Y sabíamos que allá habían dos proyectos, uno muy parecido al argentino, cosa curiosa, y el otro diferente. Pues entonces de los tres vamos a hacer uno, pero lo importante es que aquí no se sigan quejando los apicultores que sus abejas siguen muriendo, se aplican insecticidas y fungicidas en forma indiscriminada, productos que deberían estar prohibidos en el comercio y no hay ninguna regulación sobre el particular, que es el tema ya del servicio agrícola y ganadero.
Pero esa es la preocupación, tenemos un año muy complejo para la apicultura. Sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay alimentación para el ser humano y los animales, así de grave. Entonces veamos de tal manera que esta cosa salga, porque ya llevamos 2-3 años más o menos y nos interesa que ojalá rinda fruto antes que se terminen las abejas, ¿eh? Bien. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. De 15 a 16:30 horas inició la discusión sobre el proyecto de ley Bosque Nativo para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas, de acuerdo al boletín 11.168/12. Asisten en esta oportunidad nuestra colega diputada Cristina Girardi, autora de la moción, y bueno, nuestro director ejecutivo de CONAF, que seguramente también va a intervenir sobre el particular, el fiscal de CONAF, la señora Carmen Paz Medina. Le ofrecemos la palabra a nuestra colega Cristina Girardi. Bueno, gracias, presidente. Saludar a mis colegas parlamentarios. Bueno, este es un proyecto de ley que tiene su origen, para ser honesta, con un proyecto de ley que ingresó a este Parlamento el doctor Guido Girardi Brier, papá, ¿no? Lo ingresó en el 2008 y nunca tuvo tramitación este proyecto, ¿no? Este ingresó a la Comisión de Medio Ambiente y como digo, no tuvo tramitación porque de alguna manera cuando yo retomé, cuando a mí me tocó asumir como diputada, retomé el proyecto, lo presenté en la Comisión de Medio Ambiente y hubo una evaluación que este proyecto tenía que ser una modificación a la ley de bosque nativo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, fue modificar la ley de bosque nativo, ¿no?, para incorporar el proyecto original en una modificación de la ley de bosque nativo. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de alguna manera es recoger una situación que se viene dando hace mucho tiempo en Chile, que es la depredación del bosque, ¿no?, donde la tierra de hoja de hecho constituye los nutrientes del bosque nativo, y esto está afectando no solo a las especies arbóreas y a la biodiversidad, sino que también a los cursos de agua, ¿no? Esto está matando de hecho el bosque nativo en muchas zonas de nuestro país y se está sacando tierra de hoja de estajos sin ningún tipo de control, porque nuestra legislación no contempla en ninguna parte que esto esté sancionado, regulado, y es el objeto del proyecto de ley, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hace el proyecto de ley es incorporar dentro de los planes de manejo del bosque nativo el tema de la extracción de tierra de hoja, ¿no?, como parte de los procesos de manejo que se tienen que hacer con el bosque nativo, ¿no? Lo segundo importante que hace el proyecto es, bueno, define lo que es tierra de hoja, lo incorpora de alguna manera al tema del plan de manejo y establece sanciones en el caso de que se extraiga tierra de hoja sin la autorización de los planes de manejo. Y en este caso, el diputado Barros establece multas, ¿no?, cuando la tierra de hoja es extraída sin la autorización de la autoridad, que en este caso es CONAF, ¿no? Establece distintos tipos de multa de acuerdo de dónde se extraiga, ¿no? Y además establece reparación, y esa reparación se tiene que acordar con la autoridad, ¿no? Porque no es lo mismo, si bien cuando se tala el bosque se pueden reponer las especies, en el caso de la tierra de hoja es muy difícil de reponer, ¿no? Y no se puede reponer con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, uno no puede llevar tierra de hoja, compost al bosque nativo en vez de tierra de hoja, porque esto puede alterar también los ecosistemas. Entonces, caso a caso, la autoridad tendrá que ver, de acuerdo al daño que se ha provocado con la extracción, ¿no?, ver cuáles son, además de las multas, los temas de reparación que se tienen que hacer. Estas multas son extensivas a todo el proceso de comercialización y transporte, ¿no? O sea, no solo hay una multa para el que extrae, sino que hay multas también para aquellos que comercialicen sin que se tenga originalmente los comprobantes de que esa tierra de hoja viene con algún tipo de autorización, ¿no? Y lo que se establece como sanción penal, que es lo que le preocupaba al diputado Barro, es el tema del hurto de tierra de hoja,
¿no? Porque una cosa es sacar tierra de hoja de un terreno de uno, sin plan de manejo, como es con el bosque nativo también, ¿no? Cuando uno tiene un bosque tiene que tener un plan de manejo, bueno, cuando tiene tierra de hoja también tiene que tener un plan de manejo para la extracción, ¿ya? Y la autorización debida, pero otra cosa es ir a robar tierra de hoja a otro lado, ¿no? Y eso es lo que tiene la sanción penal, que es distinto a el tema del plan de manejo. Ahí no va a haber plan de manejo, porque obviamente se está robando tierra de hoja de terrenos que no le pertenecen a la persona que está extrayendo la tierra, y esto también se hace en relación no solo a los terrenos privados, sino que a los terrenos públicos o los terrenos comunitarios, ¿no? Hay muchos cerros, por ejemplo, con bosque nativo que son propiedad de la comunidad y donde se extrae muchas cantidades de tierra de hoja, alterando efectivamente lo que pasa con el bosque nativo en esos lugares, ¿no? Las multas son graduales, como decía, en función de aquellos lugares donde, por ejemplo, están las nacientes de las aguas, ¿no? Donde es mucho más riesgoso para el bosque, y porque además pone en peligro también los cursos de agua. Y otro que también conservamos, que está en la ley de bosque nativo, es aquella especie en extinción, donde hay especie en extinción y se extrae la tierra de hoja de estas especies, también tiene sanciones que se asimilan a los cortes de lo que se establece como multa en la misma legislación que está vigente hoy día de bosque nativo. Eso es fundamentalmente el proyecto de ley, ¿no? Esto lo trabajamos efectivamente con la CONAF, con su director y con sus asesores, que tuvieron a bien hacer varias indicaciones que incorporamos, por ejemplo, el tema de la reiteración, qué pasa en caso de reiteración, el tema del hurto de la tierra de hoja también fue una sugerencia también del Ejecutivo, ¿no? Porque nosotros en un inicio el proyecto solo establecía un solo tipo de sanción que fuimos graduando de acuerdo a el nivel de gravedad respecto de la extracción, ¿no? Es todo cuanto puedo informarle a mis colegas parlamentarios, ¿no? No sé si hay alguna duda. En primer lugar, me gustaría ver si la secretaria nos puede hacer llegar el proyecto en sí, los considerandos, etcétera, porque cuando uno le presentan solamente un comparado, difícilmente uno puede concluir, ¿no es cierto?, el contexto global a partir del cual se genera el proyecto. Lo segundo, preguntarle al señor director de CONAF, legislamos tantas veces sin que haya ninguna posibilidad de poder fiscalizar. Claro, me parece que el proyecto, como sentido común, me parece que atendible. Pero ¿quién fiscaliza esto? ¿Quién se hace cargo? Yo difícilmente creo que CONAF, con las funciones que hoy día cumple, puede fiscalizar la comercialización de la tierra de hoja. Difícilmente se puede comprobar de dónde viene un determinado saco de tierra de hoja o una determinada carretilla de tierra de hoja. Entonces, si no tenemos las contraprestaciones que determinan el cumplimiento de la ley, me acuerdo, y muchos alcaldes de mi zona me han planteado, el que en realidad la ley de protección de los animales, de las mascotas, me dicen en la zona rural, es imposible que se aplique solamente la ley. No sirve para nada, me dijeron los alcaldes, porque no nos asignaron recursos para poder hacer cumplir la ley nosotros. Entonces, es letra muerta. Eso, presidente, amén de poder tener el proyecto en general para poder leerlo, porque hablar en abstracto sobre un comparado que está aquí es harto difícil. Gracias. Se le va a enviar el proyecto en las próximas 24 horas a su correo, estimado diputado. Sí. A continuación ofrezco la palabra a la diputada señora Denise Pascal. Mira, ahí está. Yo coincido con el diputado Barro en el sentido que me gustaría tener el proyecto completo, con el mensaje, etcétera. Ya, yo no alcancé a copiar, a bajarlo, el boletín correspondiente, que lo podría haber, de esa manera, haber estudiado más a fondo. Yo tengo una serie de inquietudes con respecto a este proyecto. Yo creo que es importante regular y ver cómo nosotros protegemos los bosques nativos y la extracción de tierra de hoja. Ya, pero cuando yo voy a
algunos de los articulados del comparado, no tengo de lo que nos mandaron, digamos, me saltan dudas bastante fuertes. O sea, es lo mismo que alegábamos cuando se produjeron los incendios masivamente y se afectaron a las personas que recolectaban hongos o recolectaban semillas o recolectaban algunos frutos del bosque silvestre que se quemó, del bosque este. Son personas que no tienen ninguna regulación, que no están organizadas, que viven de eso, que es una fuente de ingresos importante para su familia. Y le planteamos al Ministerio de Agricultura cómo lo hacíamos para poder subsidiar a esa gente, ¿ya? Nosotros sabemos que hay gente que vive de sacar tierra de hoja, no propiamente de los bosques nativos propios, sino también de sectores en los cuales a lo mejor les permiten entrar, o a lo mejor están a la orilla del camino, o a lo mejor están a la orilla del río, no sé, de diferentes partes, ¿no? Y le quitas esa fuente de ingreso a esa gente si no la organizas previo, si no le buscas un camino por el cual ella pueda realmente tener una conciencia que está haciendo un efecto negativo. Pero cuando yo me voy acá y se agregan artículos como el 50 bis, de que van las multas de 930.000 pesos a 23.300.000 pesos, o cuando se dice sin autorización, artículo 50 bis, voy de 466.000 pesos a 13.980.000 pesos, o a 233.000 pesos y 9.320.000 pesos. Yo creo que para el que es dueño del bosque y necesita tener un manejo de los bosques y necesita tener un control importante sobre el cuidado de esos bosques, lo entiendo. Pero cuando yo veo a gente que vive de eso y que lo que saca es media carretilla y hace 4 macetas o 10 macetas y vende 10 kilos y le voy a aplicar 930.000 pesos, lo liquidaste. Entonces, yo tengo dudas con respecto a esa mirada del proyecto, ¿ya? Y por la otra parte, cuando esto se basa en la ley de recuperación de bosques, ¿no es cierto?, nativo y fomento forestal, el artículo 46 de la ley de bosque ya plantea claramente, y eso me preocupa más todavía, que dice que tratándose de una primera infracción y si aparecieran antecedentes favorables, el tribunal podría disminuir la multa aplicable al 50% si no podrá hablar factores de ignorancia excusable, qué sé yo, pero tira totalmente a todo hacia un sistema judicial, a los tribunales, etcétera. Yo soy anti eso. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver cómo vamos a organizar la gente, dónde la vamos a crear una conciencia, cómo vamos a hacer para la extracción de esas tierras, cuáles van a ser las fiscalizaciones correspondientes, cómo vamos a trabajar con ella, cómo a la gente que extraía actualmente o extrae actualmente hongos del cerro y saca tierra de hoja de ese cerro, le permito sacar hongo, pero no le permito sacar tierra de hoja. O sea, ¿cuál va a ser una mirada mucho más integral de la preocupación y el cuidado de esos bosques, de ese medio ambiente, con organizar la gente previamente? Yo estoy de acuerdo que hay que proteger los bosques, hay que proteger la extracción de tierra de hoja, hay que mirar una globalidad dentro de estos sistemas de igualdad, de cuidar los ecosistemas, de cuidar la reproducción de bosques. Estoy totalmente de acuerdo desde ese enfoque. Pero las herramientas que aquí estamos usando o la mirada que estamos haciendo no me convence. Y por lo tanto quisiera tener el proyecto completo para poder entenderlo, por dónde va, cuál es el camino. ¿Cuál se buscó por ese camino tan de sanciones? ¿Ya? En vez de buscar, junto con sanciones, otro camino también. Que es ¿qué hacemos con la gente chica, la gente minoritaria, la gente que no son los grandes extractores de tierra de hoja? Porque a veces muchos pequeños pueden hacer tanto efecto como uno grande, negativo. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Ya? Y eso yo no lo veo, por lo menos en lo que a mí me mandaron de comparado. Y a mí me preocupa en ese sentido un proyecto en que yo voy a afectar gente que vive esto. Y que es la gente más vulnerable, la gente más humilde, que la estoy afectando directamente. Entonces, quiero ver realmente el proyecto de su integridad, quiero ver el mensaje, presidente, y realmente estudiarlo de una manera distinta. ¿Qué está pasando con la gente vulnerable, que ya lo vimos con los incendios, cómo lo afectamos? Gracias, presidente. Gracias a usted, estimada diputada.
Tiene la palabra el diputado por la sexta región, don Felipe Letelier. Gracias, presidente. ¿Tú? ¿No? Sí. Sí, está. Presidente, yo quiero valorar la iniciativa. En verdad, llega en buen momento, señor presidente, porque este gran cambio que pretendemos hacer de la CONAF a un Servicio Nacional Forestal, donde objetivamente hemos dicho del primer día que aquí hay una gran oportunidad para crear una institucionalidad eficiente, proba, transparente, etcétera, y que cumpla sus objetivos, porque ya a esta altura son varios, y por lo tanto, a buena hora una iniciativa como esta, pero sobre todo lo que dice relación, señor presidente, cuando señala una cosa que es requete conocida por todos nosotros, y que el tráfico de tierra de hoja no es de ahora, de hace mucho rato. Y el tema no es que saquen de mi predio, que se saque tierra con mi autorización, no es el problema. El problema es que a lo largo del país se vende tierra, se extrae tierra de hoja de las montañas, de los campos, de los montes, etcétera, y es tierra de hoja ilegal. Y cuando digo tráfico, o si usted quiere un producto de dudosa reputación o extracción, etcétera, procedencia, es cierto. Y a mí, en este caso, lo que abunda no me hace daño, ¿no? Yo creo que llega la hora, y digo que en una coyuntura en que estamos cambiando la institucionalidad del desarrollo o el fomento forestal, y por lo tanto es cierto lo que el colega de mi región señala, que tiene que ver con la capacidad fiscalizadora, que a duras penas podemos fiscalizar lo que tiene hoy día, y precisamente el gran cambio que queremos hacer en una política pública, en una nueva institucionalidad, es su poca o mala o deficiente fiscalización. En la CONAF, a mí me habría encantado hace 30 años atrás haber tenido una institucionalidad forestal en que cuando yo quería ingresar a un predio que estaba siendo explotado ilegalmente, que estaba atentando, particularmente cuando se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativo, y la CONAF nunca pudo ingresar porque no tenía facultades. Y esas fueron las razones que al principio no hicieron mucha fuerza para cambiar esta institucionalidad. Entonces, estamos iniciando este debate, y por lo tanto la propuesta del ex colega Girardi, a mí me parece que tiene sentido, y perdónenme, pero yo no sé si queremos hacer leyes para felicitar a los que extraen esta tierra de hoja ilegalmente, que se la roban ya sea a propiedades fiscales o a propiedades privadas. Entonces, yo creo que bienvenido a este proyecto. Ahora estoy de acuerdo que hay que conocer todos los fundamentos del proyecto, y que esté un comparado, que igual también uno, una leída muy a la rápida, puede entender. Yo, señor presidente, creo que es una buena iniciativa. Creo que es bienvenido que esta comisión lo discutamos. Entendemos que siempre estamos señalando de que este Parlamento y esta corporación en particular parece que siempre estamos legislando para sancionar. Pero como en este país no existe una política de desarrollo cultural, porque si tuviéramos más educación y más cultura, probablemente evitaríamos hacer tantas leyes. Eso es lo que pasa en los países desarrollados. Pero en nuestros países desarrollados existió por toda una vida educación cívica, en esos países por toda una vida existen medios de comunicación que entregan valores,
y no parafernalia, y etcétera. Entonces, yo quiero decir que bienvenido el proyecto, señor presidente, y cae en la comisión que le corresponde. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Gracias, presidente. Bueno, preguntar un par de cosas. Que si existe algún tipo de estadística, señor director, con respecto a algún tipo de denuncias que le hayan llegado a usted, a la CONAF, a nivel del país, porque eso sería importante saber, ya que vamos a legislar sobre un tema, debiésemos también tener estadísticas de más o menos cuántos robos o hurtos se producen al año o de aquí a un tiempo, porque eso yo creo que sería un poco más ¿no es cierto?, tendríamos mejor antecedentes con respecto a la legislación, porque yo soy representante del Maule y allá por lo menos yo recorro harto, fíjese, y es poco lo que la gente me reclama con respecto a esto. Allá la mayoría de las personas, como se ha dicho acá, son pequeños y sacan, ¿no es cierto?, 20, 30, hasta una carretilla, es de subsistencia. Entonces sería súper difícil de aplicar esta legislación, y además con las multas que tiene, que son altísimas. O sea, yo creo que ahí los liquidamos de un paraguaso. Y lo otro, presidente, ¿cuál es la necesidad de regular este tema que a mi juicio ya está regulado? Porque el hurto da para todo, ¿ah? Entonces, en lo general, poder robar, ¿no es cierto?, o hurtar, no sé, un vaso, a hurtar una tierra de hoja, a mi juicio es lo mismo. Entonces, no sé cuál es la necesidad de especificar y tipificar específicamente este delito, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Le vamos a ofrecer la palabra a nuestro director ejecutivo de CONAF, don Aarón Cavieres. Gracias, presidente. Tal cual lo planteamos en la Comisión de Medio Ambiente, nosotros consideramos que esta es una iniciativa altamente valorable, porque una diferencia que es posible establecer entre algunos productos que aquí se han mencionado y es que la tierra de hoja tiene un carácter bajamente renovable o ninguno. ¿A qué me refiero? Con que la tierra de hoja es el mecanismo mediante el cual se va creando suelo. El suelo se crea a una tasa de 1 centímetro cada 100 años aproximadamente. Entonces, es este proceso el que va generando los suelos. Es un punto que yo quisiera destacar, que es distinto al otro, porque los otros son todos bastante más renovables. Sin duda renovable la caída de hojas, pero significa un detrimento a la generación de suelo. Ese es un primer punto que yo quisiera señalar. Luego está, como ya se señaló, el tema de protección de los cursos de agua, o sea, especialmente las hojas, y la hojarasca y la ramilla, las que evitan que el agua escurra con rapidez en las pendientes. Y facilita la percolación, porque se genera vida ahí. Ustedes saben que debajo de la tierra de hoja hay bichos trabajando y generan poros por los cuales percola el agua. La percolación del agua es menos frecuente de lo que uno se imagina, o sea, no se da en toda la superficie de los bosques o de los bosques. Y luego tenemos que además, esto tiene estrecha relación con un punto que a todos nos preocupa, que es el cambio climático. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero la mayor fuente de carbono terrestre, uno siempre piensa que cuando se quema un bosque, ya, se fue mucho carbono, sin duda se fue mucho carbono, pero cuando se suelta el carbono del suelo, es cuando más pérdida hay. La mayor cantidad de carbono que hay a nivel terrestre, a nivel de la superficie terrestre, está en el suelo, lejos. O sea, claramente esos son nuestros principales problemas de generación de carbono o gases de efecto invernadero. Y esto está muy ligado con eso, porque la forma de fijar carbono también en el suelo. O sea, lo que sucede es que las hojas se descomponen, se convierten en unos materiales que combinan material vegetal con arcilla y arman compuestos carbonados estables, que son la forma estable en que se fija el carbono en el suelo. Entonces tenemos esos elementos como dato de diferencia respecto, por ejemplo, a los hongos, y ahí yo concuerdo con lo planteado en el sentido que los hongos son y pueden ser, cuando se hace bien. Tenemos el caso de la morchela, que en realidad la gente hace fuego para producir morchela, pero eso nos quema bosque para producir morchela, pero esos son los casos menores. Pero la mayor parte de los productos forestales no madereros son sustentables si uno arma un proceso productivo. Acá, armar un proceso productivo, por eso la diputada decía, no es fácil aquí el tema de la compensación o la restauración, porque no tenemos un mecanismo rápido para ese fin, y llevar tierra de hoja, que además no lo podrían hacer, contamina las áreas. Entonces, en ese marco es que nos parece que esta es una iniciativa que además es muy demandada por un conjunto de actores sectoriales. Me refiero un problema que enfrenta a la gente de fiscalización, es este tema que siempre se lo demandan. Es
Es acotado en todo caso, diputado Albert Salamanca, porque en realidad en su región se da solamente en los sectores de bosque esclerófilo, porque la tierra de hoja, como la entendemos, no se saca sino del bosque esclerófilo, no sale, por ejemplo, y de un tipo de bosque esclerófilo, que es el bosque de peumo, liche, quillay y alguna otra especie. No se saca, boldo, no se saca de lugares donde hay espino, ni tampoco se saca de lugares donde hay roblerías, porque ahí no se genera el mismo tipo de tierra de hoja. Entonces tenemos esa situación, en definitiva, una pérdida patrimonial importante esto, lo que se está generando, y el impacto ambiental es altamente positivo. Entonces, por eso que nos parece que es una iniciativa de gran valor. Respecto a la fiscalización, nosotros primero señalar que hay avances tecnológicos. Nosotros estamos prontamente lanzando todo un sistema de fiscalización mediante detección satelital y análisis muy rápido, que nos va a permitir tener una mayor oportunidad en la fiscalización. Y lo que está surgiendo es sistemas de fiscalización sistemas de procesamiento de imágenes con satélite que permiten determinar cuál es no solamente lo que hay no solamente lo que hay arriba, sino lo que hay abajo. Por ejemplo, estamos discutiendo en este protocolo que mencionaba plantaciones. Los científicos tienen sistemas hoy día para ver qué es el sotobosque, o sea, qué matorrales están debajo de los bosques. Por lo tanto, es altamente probable, no lo aseguro, pero lo puedo averiguar, que sea posible también tener detección satelital de la extracción de tierra de hoja. Entonces, yo no digo que esto sea totalmente la solución, pero sin duda hay elementos tecnológicos que ayudan en la fiscalización de esto hacia adelante. Curiosamente, eso es lo que creo que ahí he respondido a los planteamientos, espero haberlo hecho, a los planteamientos hechos y a también el trabajo que hemos hecho con la diputada y con la Comisión de Medio Ambiente sobre este tema. Es una esencia. Gracias, director. Diputada Girardi. Sí. Bueno, yo creo que el director ha dado una explicación básicamente de cómo funciona ecológicamente la tierra de hoja y cuál es el sentido y el rol que tiene. Solo reforzar una parte que tiene, o sea, uno no protege el bosque nativo, sino protege lo que lo nutre, ¿no? O sea, el sustento del bosque nativo es la tierra de hoja, ¿no? Y si bien a lo mejor en la zona, en algunas zonas esto no se da, hay otros que tú ves camiones llenos de tierra de hoja y tú puedes recorrer los cerros y tienes zonas que son cientos de sacos de tierra de hoja y hay una depredación absoluta, ¿no?, de los bosques, y eso está matando los bosques. O sea, no sacamos nada con decir que no hay que talar el bosque y establecer una prohibición sobre la tala si realmente le estamos quitando el nutriente al bosque, ¿no? Y ese es el sentido de que esto se incorpore al plan de manejo. No se puede entender el bosque nativo sin la tierra de hoja, ¿no? Es como si entendiéramos al ser humano sin la necesidad de alimentarse, sin agua, sin alimento. ¿No? Tú no lo puedes separar, es consustancial a la posibilidad de vida, ¿no?, y permanencia del bosque nativo, ¿no? Y esa es la importancia que tiene, ¿no?, desde el punto de vista, además de algo que uno hubiera debido entender que era razonable, que fuera natural dentro de la legislación, pero no está, ¿no? O sea, cuando uno va a estudiar la ley de bosque nativo, es sorprendente que no se haya incluido como parte del plan de manejo, siendo que es parte consustancial del bosque, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es equiparar, ¿no?, lo que pasa con el bosque nativo con lo que pasa con la tierra de hoja, ¿no? O sea, que se incorpore a los planes de manejo y además que se sancione en la misma medida que se sanciona, ¿no?, la tala y la destrucción del bosque, porque es otra forma de destruir el bosque nativo. ¿Ah? Solamente agregar eso. Muchas gracias. Diputado Barros. Le agradezco a la diputada su información. Ahora, va a ser bueno leer un poco de esto, ¿eh? Porque me pasa que la tierra de hoja, ¿para qué se utiliza? La tierra de hoja no se utiliza para combustionar y darnos calor. Se utiliza para mejorar otros suelos también. Y poder recuperar suelos que están eventualmente con una falta de materia orgánica y por lo tanto tiene un uso que no es desestimable, ¿ah? A mí lo que, mire, estoy tan de acuerdo con la diputada Denis Pascal, lo que me preocupa, no es que me asuste, es que de repente el sentido común, de repente a una voluntad, y no es que esté en contra del proyecto porque sí, tengo la sensación de que
Cuando uno regula estas cosas, lo que hace es que al final van a quedar unos pocos grandes autorizados para vender tierra de hoja y los chicos capotaron. Porque digamos las cosas por su nombre. El caballero que veo, no sé, venía hoy día desde mi distrito por Melipilla y uno veía unos carretones un señor que trae 2 metros cúbicos de tierra de hoja. Ese gallo va a capotar. Y normalmente lo que uno resiente es que a veces son a esos son los que fiscalizan. A esos son los que le aplican las multas. Entonces uno ve cómo en el país se desarrolla, no sé, por la revolución de Digüeñe, recolectan copihue, etcétera. Es toda una actividad que tengo mucho miedo que al final se quede formalizada la actividad en torno a un par de empresas grandes que por algún pituto de repente consiguen un manejo. Si estas cuestiones pasan, don José, usted se ríe, pero esta cuestión es así. Y al final algunos gallos con pituto consiguen un permiso, un plan de manejo en una área extensa y sacan y obviamente se reduce la oferta por esta vía, se llenan de plata y los chicos son los que los fiscalizan, los partean o les meten las multas. No es que esté en contra, pero creo que hay que tener cuidado con el bien a proteger y siempre tenemos que ser hiperequilibrados. Eso nomás, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por última vez ofrezco la palabra acerca de este tema. Vamos a fijar una fecha, ¿no es cierto?, que será el 18 de agosto para presentar indicaciones. Ahí, una vez que ustedes vean el proyecto, pueden hacer llegar todas las indicaciones que estimen conveniente y necesario, porque indudablemente que dentro de las opiniones que hemos recibido, yo comparto en buena medida lo que ha dicho la diputada Denise Pascal de las altas multas. Bueno, servirá para financiar el Servicio Nacional Forestal, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero hay que regular esto, sí. De tal manera que hay que regularlo podría servir. Otros antecedentes. Así que hasta el 18 del presente tenemos plazo para presentar indicaciones. Indicaciones, mija. Solamente porque recordar de que el proyecto, cuando la diputada Sepúlveda solicitó que este proyecto viniera a Agricultura, ¿no?, varios nos opusimos, pero finalmente conversamos con la diputada Sepúlveda y ella pidió un plazo acotado, ¿ya? Me parece que quedó un mes, 30 días, ¿ya? Solamente para eso, ¿ya? Si en 10 días más se ven. Sí, no, sí, yo sé que el 18 no está dentro de los 30 días, pero solamente para plantear eso, que planteamos un plazo. Vamos a acelerar el proceso lo más que se pueda. Ya, ok. Diputado Pavos. Si el plazo es el 6 de septiembre, ¿por qué no prorrogamos el plazo de indicación hasta la semana distrital? ¿Qué nos impide tener mayor plazo? Porque vamos a estar viendo la votación en particular del Servicio Nacional Forestal. Lo más probable es que nos tome esta semana completa, la próxima completa, y para poder tener al menos la distrital, porque estamos con suma urgencia, entonces nos van a hacer venir a votar de todas maneras los miércoles y los jueves. Entonces tratar de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que este proyecto no entraría en sesiones especiales, entraría solo en la sesión ordinaria, y nuestra próxima sesión ordinaria sería el 22 de agosto, y si hay algún problema nos quedaría la sesión del 5 de septiembre. Por eso lo pusimos con ese plazo. Correcto, pero... ¿Ya? Entonces, si hay algún problema para el 18, que es la próxima semana, que no tenemos sesión, ahora si hay algún problema ahí se puede cambiar. Bueno. Para que entre como por último fácil despacho el día 22. Claro. Sí, esta. 28. Ya. Si quieren cambiarle, no hay ningún problema. Sí. No, es que además nosotros tenemos que despacharlo máximo el día 6. Entonces no tenemos tiempo de despacharlo si lo informan el día 5. Esta secretaría tiene 3 comisiones permanentes. Dejémoslo hasta el 18 en virtud de la urgencia. Bien, así se acuerda, señoras diputados. Muchas gracias, Cristina. Le agradezco a los señores parlamentarios la atención, Gracias así que ojalá que tengan buena tramitación. Gracias.
vamos a suspender por un par de minutos la sesión. Correspondía iniciar la discusión en particular del proyecto de ley original Un Mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal. Queremos saludar a nuestro amigo don Luis Sánchez Castellón, que nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, usted puede venir las veces que quiera aquí, estimado asesor jurídico de la DIPRES. Saludar a don Manuel Soler y a don Henry Leiva, y al mismo tiempo a don Rodrigo Quinteros, don Iván Aros, Secpres. Bien, según lo manifestado por el presidente de la comisión, que no se encuentra en este momento en ejercicio del cargo, por razones muy particulares, y me ha correspondido presidir en esta ocasión como expresidente de la misma, no habría acuerdo aún, ¿no es cierto?, entre CONAF, entre la dirección ejecutiva de CONAF, SINAPROF y FENACIC, que son quienes representan, ¿no es cierto?, a los trabajadores en general. Y por consiguiente, el acuerdo que tenemos en la comisión es que previo a que ustedes se pongan de acuerdo, con posterioridad iniciaremos, ¿no es cierto?, la discusión y votación del proyecto, que queremos acelerar lo más posible para que esto no quede, ¿no es cierto?, en las buenas intenciones. Porque ya votamos en general. En particular. Sí, por eso, sí. Que no queden las buenas intenciones porque vamos contra el tiempo. De tal manera que yo quisiera ofrecerle la palabra, ¿no es cierto?, al presidente de SINAPROF y después, ¿no es cierto?, al presidente de FENACIC para que nos digan cómo han avanzado, cuáles son los inconvenientes, qué problemas hay, si ya está todo acordado o faltan algunos detalles. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio y por su intermedio a todos los otros diputados. Señalar que nuestra organización está haciendo un proceso de consulta a sus asociados. Somos más de 500 personas que están distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas. En este minuto estamos haciendo un proceso de encuesta electrónica. Han votado hasta hace unos minutos atrás algo más, estábamos casi en el 25% de nuestros asociados que ya han votado. Y esperamos tener los resultados. Hemos dado un plazo hasta el día jueves para que puedan sufragar, toda vez que hay mucha gente que está, hoy día cuando ya lo enviamos había gente que había salido a terreno, entonces otras que estaban en comisiones de servicio, y por esa razón hemos dado ese plazo, que es coincidente con lo que nosotros señalamos desde un primer minuto, en que desde la entrega del protocolo nosotros necesitábamos alrededor de una semana para poder hacer este proceso y para poder dar respuesta. Así que esa es la situación que sucede con el caso de nuestra organización. Es decir, en este minuto, como le digo, está un proceso abierto de consulta a todos los asociados nuestros, vía correo electrónico, una encuesta electrónica, dada la distribución que tenemos de personal, y eso está en este minuto sucediendo, ¿no? Hasta minutos atrás iban alrededor de casi 125 personas que habían votado. Hay un plazo hasta el jueves. Hay el plazo hasta el jueves, hasta las 17:30 horas. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. Presidente de FENACIC. Henry. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, contarle de que el proceso nuestro se llevó a cabo a contar del día viernes pasado. Plazo fatal para la entrega de la información de los sindicatos regionales fue el día de hoy a las 12:00 y a las 12 del día, y
estamos trabajando en el compilado de la información. Existe un porcentaje interesante de aprobación al protocolo, pero sin perjuicio de ello, nosotros queremos pedirle aquí a la Comisión por su intermedio de que ese protocolo sea revisado por los integrantes, los asesores de los diputados de esta comisión, que la persona que hace de cabeza de este trabajo que están haciendo ustedes, los asesores de vuestros, puedan revisarlo y estén en concordancia con el protocolo de acuerdo. ¿Ah? Para nosotros es garantía de que la misma gente que está trabajando con ustedes, que son asesores de ustedes, y que una de ellas es la persona que está haciendo de cabeza, ¿no es cierto?, en este trabajo, se pueda revisar, que nos dé un tiempo, aprovechando que podamos esperar al colega que termine su proceso, y si realmente este protocolo es concordante con las indicaciones que colocó el Ejecutivo, nosotros lo vamos a firmar. Si no hay coincidencia en lo que se dice, lo que se escribió con lo que hoy día existe por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo, obviamente no lo vamos a firmar. Estamos de acuerdo, perfecto. Eso. Sobre lo expuesto por los dirigentes ofrezco la palabra, señores diputados. Ofrezco la palabra sobre el particular. No, yo súper sencillo. ¿Cómo no? Bueno, nosotros pusimos un acuerdo, votamos en general, Sí. no fue unánime, porque justamente nosotros planteamos al votar en general que queríamos ver el papel escrito, o sea, y firmado por los dirigentes. Yo no tengo ningún problema de poner a disposición mi asesora, que normalmente me acompaña, que los acompañe para poder verificar si realmente, yo creo que sí va a ser igual, o sea, creo que no, porque si no, ¿cómo se consulta la base con algo que después se cambia? O sea, no creo, ya una cosa así, y que tenga la firma correspondiente de usted y la firma correspondiente del Ejecutivo a través del director o de quien está acompañándolo en este proceso, y nosotros procederemos a la discusión artículo por artículo de la ley con la urgencia máxima que es necesario, porque yo creo que nosotros tenemos que sacar el servicio forestal lo más pronto posible. Mi temor es que si nosotros no lo sacamos prontamente, la CONAF desaparezca. Y eso es un camino que es posible, que desaparezca. Y ahí se van a afectar no solamente el país, sino también los trabajadores. ¿Ya? Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que se afecte el país ni los trabajadores, y por lo tanto estaremos llanos a poder trabajar en ese sentido las horas que sean necesarias, ¿ya? Porque necesitamos tener esa firma, necesitamos tener los acuerdos correspondientes, tener el respaldo que aquí se ha dado constantemente, y por otro lado necesitamos sacar el servicio nuevo forestal lo más pronto posible. Para mí hubiera sido ideal antes del presupuesto, pero no es así, porque una vez más vamos a tener que ir con un presupuesto limitado, y eso es lo que a mí me preocupa mayormente. He dicho, señor presidente. Presidente, gracias. No, es que me causa algo extrañeza y tiendo a confundirme, porque no sé por qué nuestros asesores tendrían que ser una suerte de jueces si se cumplió o no se cumplió. La tarea de ellos es básicamente asesorarnos en la formulación de indicaciones, en poder darnos alguna opinión, estudiar algunas cosas, pero me causa extrañeza el hecho de que sean los asesores los que califiquen si lo planteado por los sindicatos va en concordancia con lo escrito. Yo asumo que la propuesta que se está votando, y que celebro que se esté votando, sea la palabra de los trabajadores de CONAF respecto del proyecto y de los planteamientos hechos por CONAF, después de lo cual tendremos que abocarnos a votar y discutir en particular el proyecto. Es que no entiendo la lógica. Eso, presidente, perdón si digo alguna tontera, pero tiendo a confundirme. ¿Por qué, y como planteaba el presidente FENACIC, tendrían que ser nuestros asesores los que
vean si lo escrito va en concordancia. No entiendo cuando se está verificando además una suerte de votación respecto a los planteamientos que habrán hecho internamente entre... ok, está bien, pero y eso nos van a hacer llegar, digamos, los planteamientos hechos. No entiendo qué rol cumplimos nosotros en ese sentido, me tiendo a confundir. Gracias. Don Henry. Por su intermedio, presidente, quisiera responderle al diputado. Es súper fácil entenderlo, diputado, discúlpeme lo que le digo. Pero hay técnicas legislativas que solamente ustedes conocen y sus asesores conocen. Por lo tanto, es tan simple como que ellos, que dominan las técnicas legislativas, ¿no es cierto?, más que nosotros. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un tránsito en este tema sindical, pero le estamos pidiendo ayuda, colaboración. ¿Y qué hay de malo de que le pidamos colaboración? Y si existe la voluntad, ¿no es cierto?, de parte de sus asesores, porque esto lo tenemos relativamente conversado y consensuado, entonces no le veo el por qué no nos puedan ayudar. Es solo eso. Sería todo... Sí, una ayuda. Ya, está claro. A ver, diputado Barros. No, le agradezco al presidente Ferencia, no, si es solamente porque si hemos de partir la discusión en particular vamos a tener que empezar a votar. Así es. Entonces, si hemos de partir hoy día a empezar a votar, lo que me ocurre es que si ellos no nos transmiten y si yo no tengo un documento en las manos para poder entregarle a los asesores, vamos a ir avanzando sesión a sesión y lo que esté votado ya no lo podemos devolver. A eso me refiero. Ya, perfecto. Y quería un poco, más que la voluntad siempre, por supuesto que va a estar, po. Mal que mal voté en contra del proyecto por esperar la resolución de los trabajadores, o sea, es así de simple. Entonces, lo que yo espero es que cuanto antes nos puedan hacer llegar aquellos puntos centrales que los propios trabajadores están dando una opinión que puede ser concordante o no concordante en función de lo que nosotros veamos, pero tenemos que tener ese material en las manos. Si no, y ahí le hago una pregunta a usted, presidente. ¿Hoy día vamos a empezar a ver y a votar este proyecto en particular? No. Eso es, ya gracias. La idea era que hoy tuviésemos la respuesta, ¿no es cierto?, de los presidentes que están aquí presentes, ¿no es cierto?, si habían llegado a acuerdo o no, para avanzar en esto, porque de lo contrario nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, con un sabor amargo de no haber podido avanzar como nosotros quisiéramos. Y ya tendríamos algún grado de dificultad para la próxima semana, salvo que ustedes, ¿no es cierto?, a través de la dirección ejecutiva nos digan, sí, cerramos el convenio, no hay problema, y si tienen la necesidad de consultar sobre la parte legislativa, yo pongo un abogado que trabaja conmigo a disposición de ustedes para que lo consulten aquí o en Santiago. Eso es lo que ellos quieren. ¿Ah? Lo que ellos tienen De tal manera que a nosotros nos importa que esto se termine lo antes posible. Si hay acuerdo, en buena hora. Y seguimos, ¿no es cierto?, la discusión en particular. Y aprovechamos de decir a los señores diputados que el próximo día 16 hay sesión de la Comisión de Agricultura. Al día siguiente del feriado, que es el 15. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Director. ¿A qué hora? Si ya están, que llegaste tarde. Nos ponemos de acuerdo a la hora que te convenga más. A las 3. Este jueves, ya. Sí, pues si ya está. Este. Ellos ya están. El procedimiento va a ser, se lo van a Y ellos van a estar. Secretaría, ¿A qué hora puede ser? de tal suerte que la ¿A qué Secretaría hora nos puede va a llegar a nosotros. No, si nosotros vamos a votar los asesores con 45. 10:45. No compliquen más. Director. Señalar, presidente, gracias, que producto de un trabajo conjunto entre las organizaciones sindicales, un intenso trabajo conjunto, la DIPRES, por supuesto, con el apoyo de SECPRES y la dirección de CONAF y el Ministerio de Agricultura, se elaboró una propuesta de protocolo de acuerdo que le pusimos ese nombre simplemente porque pasaba por un proceso de validación por parte de los funcionarios de CONAF a través de sus dos grandes organizaciones sindicales. Y allí se fueron abordando todos los temas allí se acordaron los temas a abordar. Algunos son objeto de indicación, otros no son objeto de indicación. A modo de ejemplo, hay un tema de código de buenas prácticas que evidentemente no es objeto de indicación.
Hay otro tema como el gran tema largamente discutido respecto de la estabilidad de los funcionarios, que se dice con claridad que todos los trabajadores y trabajadoras de CONAF van a pasar al Servicio Nacional Forestal. Entonces, están las indicaciones correspondientes, que son las que ustedes poseen, que refrendan ese planteamiento hecho en ese acuerdo, escrito en conjunto con las organizaciones sindicales, están refrendadas a través de las indicaciones entregadas. Eso simplemente para aclarar la situación del trabajo que hemos realizado. Esto, como se dijo, el protocolo llegó a ser acordado en estos términos el día viernes, lo que permitió iniciar todo el proceso de discusión por parte de las organizaciones sindicales, que es lo que previamente han planteado cada una de ellas. Correcto. Estaríamos a la espera entonces, tanto de la dirección ejecutiva como de ustedes, ¿no es cierto?, del acuerdo que se haya logrado. Y ya les digo, si necesitan un abogado, uno de los que trabaja en mi bancada, está disponible. ¿Cómo? Que nos haga llegar el protocolo, ¿no es cierto? Una síntesis del protocolo. Ojalá firmado, con un bonito. ¿Algo más? Saber qué es lo que va dentro de la ley y qué es lo que no va dentro. ¿Alguien más desea intervenir, señores diputados? Diputada, sí. Yo tiene la solo palabra. disculparme por no haber estado. Estamos en una complicación gravísima en San Fernando, gravísima. Tenemos los profesores en paro, los asistentes de la educación. Tenemos más de 5.300 alumnos sin clase. El gobierno no quiere entender. Ha sido una situación absolutamente obtusa, a nombrar un administrador provisional, y perdone que lo diga aquí, pero realmente ha sido angustiante, tan así que estoy a punto de dejar la comisión, irme a educación, porque tenemos que resolver este tema ya y a la misma hora. Y la verdad es que está la situación muy compleja, presidente, ¿no? Quizás me entienda el director, porque él es de San Fernando, y la escuela de Roma en este minuto está tomada, está sin clase, sin los niños, no. Eso, presidente, así que disculparme con los dirigentes. Está bien, no se preocupe. Gracias. Si les parece, quedaríamos, ¿no es cierto?, a la espera de la información que nos entrejen los dirigentes, ¿no es cierto?, que hoy día nos acompañan, y no nos olvidemos la fecha para indicaciones al proyecto que vimos anteriormente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.